Mi increíble transformación, mi nieta anhelaba mi desaparición, yo elegí desaparecer mi dinero. Don Alejandro, un abuelo de 72 años, miró por la ventana de su hogar en aquel pequeño barrio andaluz, donde paredes blancas y macetas de colores danzaban al son del viento. Con cada día que pasaba, sentía que su presencia se volvía más y más pesada para su familia. Vivía con su nieta Valentina, una joven que luchaba por encontrar su propio camino bajo la sombra de expectativas y responsabilidades. En silencio, escuchaba el murmullo de su corazón, que le decía que Valentina deseaba que él simplemente desapareciera. Era un pensamiento doloroso, pero en la soledad de su interior, se preguntaba, ¿y si yo desaparezco de otra manera? ¿Qué pasaría si eludo esta carga deshaciéndome de lo material que tanto me ata? Con un profundo sentimiento de desasosiego, decidió tomar una decisión drástica. La mañana siguiente, en el patio de su casa, comenzó a listar sus posesiones más queridas. Sus antiguos libros de historia, sepultados por el polvo, parecían susurrarle historias olvidadas que anhelaba transmitir. Mientras los separaba, recordó sus clases, el fuego en sus ojos al compartir la historia con sus alumnos. Pero ahora esas memorias pesaban como un fardo en su espalda. Venderé el piano, pensó al mirar el objeto que había sido su refugio. Un piano que había tocado incontables noches, mientras soñaba con un futuro brillante para su familia. Pero ahora, él se sentía como una sombra, un estorbo en la vida de Valentina. Mientras tanto, la presión sobre Valentina se hacía insoportable. Vivía el día a día de la universidad como un sacrificio, llena de inseguridades y frustraciones. Sus amigos parecían disfrutar de una vida fácil, mientras que ella debía lidiar con su abuelo que, cada vez más, se sentía un estorbo. Si solo pudiera desaparecer, solía pensar, anhelando que todo fuera diferente. Y aquella mañana, al ver a don Alejandro deshacerse de sus pertenencias, un torrente de emociones surgió en ella, como un río desbordante que se niega a ser contenido. De pronto, el ambiente se volvió tenso. Sin poder controlarse, Valentina estalló, ¿por qué no entiendes que no te quiero aquí? Las palabras le salieron como dagas, llenas de dolor y miedo. Don Alejandro, con una mirada de sorpresa y tristeza, sintió como el aire se le escapaba. ¿Qué es lo que verdaderamente anhelas, Valentina?, preguntó, su voz temblando por la conmoción. Un silencio pesado llenó la habitación, y en ese instante, ni él ni Valentina podían darte la espalda a sus sentimientos. Esa confrontación no solo sacó a la luz sus diferencias, sino que reveló un abismo de emociones reprimidas, de expectativas inalcanzables. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento se había convertido en un punto de inflexión, el aire se llenaba de promesas rotas y verdades no compartidas. Don Alejandro y Valentina, atrapados en ese caos emocional, comenzaban un camino que, aunque incierto, prometía ser transformador. La realidad los golpeaba con dureza, como un tambor marcando el ritmo de su angustia. Don Alejandro sabía que lo que realmente anhelaba dejar a su nieta era lo que estaba más allá de lo material, un legado emocional que aún parecía esquivo. El eco de su pregunta resonaba, ¿y si lo que perdemos de vista no es dinero ni objetos, sino lo más valioso que tenemos, nuestras raíces y nuestra conexión? En ese instante, Valentina se estremeció, como si una parte de ella comenzara a despertar, pero las palabras de su abuelo quedaban colgando en el aire, dejando una incertidumbre palpable, una presión que solo intensificaba la tensión entre ambos. ¿Podrían, de verdad, encontrar la manera de sanar y volver a conectarse entre tanto dolor? Don Alejandro se despertó esa mañana con una determinación diferente. Las palabras de Valentina aún resonaban en su mente como ecos de un pasado compartido, y en medio del tumulto emocional, una chispa de esperanza comenzó a surgir.
comprendió que despojarse de sus posesiones materiales era solo el primer paso. Necesitaba despojarse también de las viejas creencias que lo mantenían atado a esa imagen de abuelo estorbo. La decisión no fue fácil. Se sentó en su pequeño estudio, rodeado de libros amarillos y olvidados, y empezó a escribir. No eran solo memorias, eran lecciones de vida, relatos de sus aciertos y errores, su propia transformación. Cada palabra que dejaba fluir destilaba años de sabiduría que ahora, más que nunca, deseaba compartir con Valentina. Si la historia se repite, que sea con un nuevo sentido, pensó mientras escribía con fervor. Al otro lado de la casa, Valentina luchaba con su propio dolor. La confrontación había dejado una herida abierta, pero la claridad comenzaba a asomar. Se miró en el espejo, reflexionando sobre las expectativas que la estrangulaban. En su búsqueda por huir de su abuelo y de la responsabilidad que sentía, había perdido de vista quién era realmente. ¿Por qué siento que tengo que cargar con todo esto?, se preguntó, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. A medida que avanzaban las horas, don Alejandro sintió un nuevo impulso. Tenía que hablar con Valentina, pero esta vez no solo para pedirle perdón, sino para ofrecerle algo más, un camino hacia el entendimiento mutuo. Alzó la vista desde sus notas y fue hacia la cocina, donde vio a su nieta mirando por la ventana. Valentina, creo que hemos estado más perdidos de lo que pensábamos, comenzó. La joven lo miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Quiero que sepas que lo que he estado haciendo no es solo deshacerme de cosas. Estoy tratando de liberarme de cargas y abrir un espacio para nosotros, continuó don Alejandro con un tono de vulnerabilidad que antes le resultaría ajeno. El silencio en la habitación casi se podía tocar. Valentina, sintiéndose tocada por la honestidad de su abuelo, bajó la guardia momentáneamente. ¿Cómo lo puedes hacer de esta manera? En lugar de quedarte aquí, ¿podrías haber luchado por nosotros?, replicó, esperando alguna respuesta que hiciera sentido a su confusión. Porque he estado luchando tanto tiempo por ideas que no comprendo del todo. ¿Qué tal si comenzamos una nueva lucha, juntos, sin cargas del pasado? Hay cosas que quizás podamos reconstruir, propuso él, como si enfrentara un nuevo desafío en su vida. Mientras don Alejandro hablaba, Valentina sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. Cada palabra del abuelo era un paso hacia su propia lucha interna, un reto a superar sus propias inseguridades. El paralelismo entre sus historias se hizo más evidente, cada uno anhelando la libertad del otro, pero incapaces de encontrarse en el camino. Y así, entre la fragancia del café recién preparado y las palabras que flotaban en el aire, ambos comenzaron a vislumbrar un nuevo conjunto de posibilidades. La conexión que habían perdido podía ser redescubierta, solo necesitaban atreverse a enfrentar el miedo que se interponía entre ellos. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que la batalla más grande aún estaba por venir, un desafío inesperado que pondría a prueba todo lo que deseaban reconstruir. Pero, antes de que pudieran comenzar a sanar, algo apareció en la vida de don Alejandro que lo obligaría a enfrentar no solo su pasado, sino también las decisiones que lo llevarían a un futuro incierto. ¿Estaría realmente listo para liberar no solo lo material, sino también los fantasmas que había estado abrazando por tanto tiempo? La pregunta colgaba en el aire, un indicio de que su transformación apenas comenzaba. Don Alejandro se sentó en su estudio al día siguiente, su mente rebosante de nuevas ideas y un aire renovado de propósito. A medida que repasaba los fragmentos de su vida, la necesidad de una conexión más profunda con Valentina se hacía apremiante. Quería que su transformación personal fuera transparente, no solo a través de las palabras que había escrito, sino también a través de acciones concretas. Decidió que era tiempo de abrir el diálogo sobre lo que realmente significaba dejar atrás el pasado. Como un diagrama en su mente, comenzó a estructurar su enfoque. ¿Cómo podría comunicar a Valentina el deseo de romper con su propia imagen de abuelo distante? Se sentó frente a su computadora, elaborando un plan para una reunión que trascendiera la conversación casual. Las historias se cuentan desde el corazón, pensó, sabiendo que necesitaría ser valiente para compartir la vulnerabilidad que había guardado tanto tiempo. En su camino hacia esta transformación, se dio cuenta de que su antiguo rol ya no encajaba.
Había vivido con tanto miedo a ser un estorbo que había olvidado lo que era ser un pilar. Anotó en su libreta: quiero ser un apoyo para Valentina, no su carga. El simple acto de escribir generó un torrente de emociones y revelaciones sobre el amor y la esperanza que deseaba transmitir a su nieta. Mientras tanto, Valentina, inmersa en su propio viaje personal, se sumía en la incertidumbre y la presión de sus decisiones. En un intento por distanciarse de la imagen que su abuelo proyectaba, había comenzado a practicar yoga, una actividad que le ofrecía una sensación de control y autocrecimiento. Cada postura traía consigo la oportunidad de soltar viejas tensiones. En esos momentos de conexión con su cuerpo, ella se enfrentaba a sus inseguridades y miedos acerca de la relación que había tenido con don Alejandro. ¿Por qué no puedo aceptar que estoy tan asustada como él?, se cuestionaba, sintiendo cómo los bordes de su mundo se desdibujaban. Llegó el día del encuentro que había planeado don Alejandro. Previo a eso, dedicó horas a meditar sobre el mensaje que deseaba transmitir, la búsqueda de entendimiento y el anhelo de un nuevo comienzo. Estaba determinado a evitar que sus viejos patrones interfirieran en esta nueva dinámica. La decisión de abordar su relación con transparencia lo llenaba de una energía que no había conocido en años. Cuando Valentina llegó, ambos se encontraron en el jardín, un espacio que había permanecido descuidado por tiempo. Sin embargo, para don Alejandro, los brotes nuevos de las plantas simbolizaban su propia renacida esperanza. Valentina, comenzó, he estado pensando en todo lo que nos ha separado. Quiero que construyamos algo mejor a partir de aquí. La determinación en su voz se mezclaba con un ligero temblor, un recordatorio de su humanidad. La joven lo miró, sus ojos llenos de preguntas. Durante un instante, el peso del pasado pareció desvanecerse. ¿Qué es lo que propones, abuelo?, inquirió, genuina. Mientras él desmenuzaba sus ideas, el diálogo se convirtió en un espacio fértil para la reflexión. Hablaron de sus temores, sus fracasos y sus esperanzas. Pero a medida que la conversación avanzaba, una sombra creció en el ambiente, como si el jardín que los rodeaba también compartiera su inquietud. Justo en un instante de claridad compartida, una llamada inesperada interrumpió el momento, trayendo consigo una revelación escalofriante sobre el pasado de don Alejandro. Al otro lado de la línea, una voz conocida pero inquietante comentó sobre un legado no declarado que amenazaba con despojarlo de lo poco que había construido. La revelación escalofriante era el eco de su historia, la necesidad de confrontar lo que había querido enterrar. ¿Qué es lo que se avecina, abuelo?, preguntó Valentina al notar la palidez de su rostro. El embiste de la incertidumbre y la tensión se volvió palpable, dejando un claro indicio de que su transformación individual debía ser enfrentada juntos. Mientras todo parecía tambalearse, un nuevo desafío se alzaba ante ellos, uno que los empujaría a repensar no solo su relación, sino también sus futuros individuales. La incertidumbre estaba servida. ¿Estaría don Alejandro preparado para enfrentarse a su historia y a las decisiones que marcarían su nuevo camino junto a Valentina? La pregunta vibraba en el aire, dejando claro que el verdadero viaje apenas comenzaba. La tensión en el jardín era palpable. Don Alejandro, aún con el teléfono en la mano, sintió un sudor frío recorrer su frente. La conversación con su viejo socio resonaba en su mente como un eco amenazante. Se dio cuenta de que su próximo paso, lejos de ser el de una nueva reconciliación, podría desenterrar viejas heridas que creía cerradas. Valentina, observando la batalla interna de su abuelo, sintió que la vulnerabilidad que él mostraba la conectaba más a él. Sin embargo, también percibía la oportunidad de desviarse de la conversación que ambos necesitaban. Era el momento de reconocer sus propios temores, de abrirse al espacio que parecía tan superficialmente arreglado. Abuelo, dijo Valentina con una voz que proyectaba una calma que no sentía, no podemos solo ignorar lo que está sucediendo. ¿Quién es esa persona? ¿Qué quiere de ti? Cada pregunta era como una hoja cortante que removía la costra del dolor. Todo en don Alejandro clamaba por ser sincero, pero el peso de lo que había construido lo mantenía inmóvil. Aquel momento, en medio del caos emocional, le dio a Valentina una chispa de determinación. Se dio cuenta de que había vivido en la sombra de las decisiones de su abuelo,
dejándose arrastrar por la imagen de un pasado que no le pertenecía. Quizás este es mi momento de hacer algo también, pensó, mientras una nueva habitación de su mente se abría, repleta de posibilidades reales. Podemos enfrentarlo juntos, declaró, avanzando hacia él con firmeza. No estás solo, nunca lo has estado, a pesar de cómo nos hemos sentido. Don Alejandro sintió el impacto de sus palabras. La joven, normalmente apática frente a sus problemas, mostraba ahora una postura inquebrantable. Esa fuerza en su voz, lejos de ser un eco calmo, era un grito de guerra. Se dio cuenta de que su propia transformación personal no era solo un viaje individual, era un proceso relacional que requería del impulso mutuo. Decidido a no dejarse arrastrar por el miedo, comenzó a compartir fragmentos de su historia. Con cada palabra que pronunciaba, estaba despojándose de los secretos que lo habían mantenido cautivo. Habló del legado no declarado, su origen y de las promesas que había hecho a sí mismo. Compartió la culpa que había arrastrado durante años, revelando que el verdadero peso que llevaba no era solo económico, sino emocional. Valentina, impresionada, escuchaba atenta. Cada revelación de su abuelo se convertía en un espejo que reflejaba su propio miedo de no ser suficiente. Ese intercambio de sinceridad impulsó en ellos una nueva relación, no solo abuelo y nieta, sino dos seres humanos entregándose el valor de ser vulnerables. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de incertidumbre. A medida que don Alejandro desnudaba su alma, la sombra de la amenaza externa se hacía más presente. La preocupación de que su pasado pudiera arrebatarles ese nuevo comienzo latía como un tambor en su interior. Todo lo que había compartido podría ser en vano si la revelación del legado llegara a ser una realidad implacable. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Valentina, sintiendo que la conversación había tomado una dirección crítica. La urgencia de actuar se avivó en ella, y se dio cuenta de que el momento que ambos habían estado esperando para cambiar debía continuar, pero enfrente de un nuevo desafío. Primero debemos entender el verdadero impacto de esto en nuestras vidas, respondió don Alejandro, su voz firme pero llena de incertidumbre. Esta es una decisión que cambiará todo. Es nuestro legado, Valentina. Mientras sus palabras flotaban en el aire, ambos sintieron que el terreno se movía bajo sus pies. La angustia y la posibilidad de un futuro nuevo se entrelazaban en un hilo tenso. La transformación que habían comenzado a experimentar ahora se enfrentaba a la amenaza de ser truncada por decisiones del pasado. Podemos desenterrar la verdad juntos, afirmó Valentina, despidiendo el eco de sus inseguridades. No permitiremos que el miedo nos controle, abuelo. Al menos esta vez, no lo haremos solos. Con la fuerza de su conexión renovada, ambos quedaron observando el horizonte. La lucha por construir un nuevo camino se entrelazaba con la necesidad de confrontar el temor que los había mantenido estancados. ¿Podrían resistir la tormenta que se avecinaba y avanzar hacia una nueva vida? El camino estaba lleno de desafíos, y la resolución final de su transformación apenas comenzaba. Don Alejandro sentía un sutil pero constante titilar de ansiedad en su pecho. El valor que Valentina había entablado en su voz resonaba, no solo como una promesa de compañía, sino como un llamado a la acción. Sin embargo, la pregunta crucial pulsaba en su mente: ¿cómo enfrentar lo inevitable sin arriesgar lo que habían construido en su relación? La decisión de abrirse a Valentina había marcado un cambio, pero también reavivaba el temor al futuro. Se sentía como si estuviera parado al borde de un abismo. Sin embargo, comprendió que permanecer callado solo perpetuaría el mismo ciclo de secretos y desconfianzas. Por lo tanto, decidió actuar, pero cada paso intrincado requería más que valentía, necesitaba un plan. Valentina, esto no solo es sobre enfrentar mis demonios. Es sobre nuestro legado y cómo podemos transformarlo en algo positivo, explicó, su voz oscila entre la firmeza y la vulnerabilidad. Ella asintió, el brillo en sus ojos hablaba de su disposición para participar en el riesgo de lo desconocido. La joven sabía que su abuelo cargaba con un pasado complicado. Sin embargo, por primera vez, se sintió capaz de buscar respuestas. ¿Qué tal si escribimos un plan de acción?, sugirió, la energía palpitante en su interior generando ideas. Nos sentamos, cubrimos todos los aspectos relacionados con ese legado, y decidimos cómo queremos que nos afecte.
A don Alejandro le sorprendió la propuesta de Valentina. Se dio cuenta de que ella había estado forjando su propia identidad aquí, revelando no solo su deseo de luchar por el futuro, sino que también estaba tomando la iniciativa para asegurarse de que ambos estuvieran involucrados en el cambio. Lo que dices tiene sentido. Establezcamos los objetivos primero. Necesitamos entender qué queremos preservar, qué queremos dejar atrás, y qué nuevas oportunidades se abren ante nosotros. La discusión se volvió más profunda. Comenzaron a escribir sobre papel, esbozando lo que consideraban esencial para su legado. La claridad comenzó a emerger de las ideas enredadas. La vulnerabilidad compartida había creado un espacio en el que se sentían menos como abuelo y nieta, y más como socios en un nuevo proyecto. Mientras discutían, don Alejandro se dio cuenta de que había algo que siempre había deseado compartir con Valentina, su conocimiento en el mundo empresarial. Había construido su imperio con sabiduría, pero también con sacrificios y decisiones difíciles. Enseñarle no solo ayudaría a aliviar su carga, sino que también la empoderaría. Aumentar su autoestima sería crucial. Valentina, dijo, mirando a los ojos de su nieta, creo que es tiempo de que compartamos más que solo este legado en peligro. Puedo enseñarte sobre las decisiones estratégicas que enfrenté y cómo navegar por el mundo empresarial. Te necesito a mi lado en esto. El entusiasmo estalló en Valentina. Ante la posibilidad de aprender y crecer en un entorno que siempre había sentido ajeno, un nuevo camino se abría ante ella. Te escucho, abuelo. Estoy lista para enfrentar esto y aprender todo lo que pueda. Juntos podemos convertir este legado en algo más que una carga. Pero mientras se llenaban de determinación, una noticia inquietante llegó a sus oídos. Un antiguo socio de don Alejandro había regresado a la ciudad, y con él, los rumores de que había venido a reclamar lo que creía que le pertenecía. La sombra de un enemigo del pasado comenzaba a nublar el empoderamiento que ambos habían comenzado a sentir. Lo que hemos empezado es importante, Valentina, pero creo que debemos actuar con rapidez. No podemos permitir que el miedo se apodere de nosotros. Enfrentarlo de lleno puede ser la única salida, dijo don Alejandro, la urgencia reverberando en su voz. Pero ¿qué pasará si intentan arruinar todo lo que hemos empezado? La pregunta salió involuntariamente de los labios de Valentina. La incertidumbre seguía presente, y su corazón latía con la inquietante posibilidad del fracaso. La batalla no solo era contra los fantasmas del pasado, sino también contra una inminente amenaza en el presente. Al mirar el horizonte, comprendieron que el tiempo se acababa. Pero el verdadero desafío sería cómo enfrentar a este adversario sin desestabilizar la nueva conexión que estaban construyendo. Primero, tenemos que establecer una estrategia clara y luego seguir adelante. La transformación necesita acción, y pronto, concluyó don Alejandro, dispuesto a enfrentar lo que se avecinaba. Mientras el paisaje comenzaba a cambiar, ambos sintieron que estaban a punto de cruzar un umbral que podría llevarlos a un nuevo destino, pero al mismo tiempo, significaba enfrentarse a la cruda realidad de sus decisiones. El momento de la verdad llegaba, y solo quedaba la duda, ¿estarían preparados para lo que tendrían que enfrentar juntos? Don Alejandro se reclinó en la silla de su despacho, rodeado de cuadros de momentos clave en su vida como empresario. La presión que sentía lo mantenía inquieto. Aquella sensación de inminente peligro se intensificaba con cada segundo que pasaba sin que tomaran acción. Miró a Valentina, quien se encontraba a su lado, sintiendo que su determinación crecía junto a su ansiedad. Necesitamos un plan de contingencia, sugirió, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. No solo para proteger nuestro legado, sino para asegurarnos de que podamos enfrentar juntos cualquier amenaza. Sus palabras reflejaban un deseo profundo de construir un futuro seguro, pero también un temor subyacente que sabía que debía lidiar. Valentina, sintiendo el peso de la responsabilidad, comenzó a anotar en un cuaderno las ideas que iban surgiendo. A medida que colaboraban, cada punto que redactaban no solo aportaba claridad a su estrategia, sino que también consolidaba su vínculo. Podríamos empezar definiendo nuestras fortalezas. ¿Qué nos hace únicos? ¿Qué nos puede proteger de este antiguo socio? La joven hablaba con energía,
mostrando una faceta que no había reconocido hasta ese momento, su capacidad para liderar. Tu enfoque es prometedor, admitió don Alejandro, sintiendo un calor de orgullo. Nunca dudé de tu inteligencia, Valentina, pero ahora veo en ti el potencial que lleva a un líder. Cada palabra y cada idea compartida, de manera orgánica, eran un testimonio del crecimiento personal y profesional que ambos estaban experimentando. Pero con cada paso hacia adelante, también se encontraba la sombra de su enemigo del pasado. Esa sombra no solo era tangible, sino que amenazaba con desestabilizarlos. ¿Y si este socio intenta debilitar nuestras posiciones? ¿Qué tal si juega sucio? Valentina planteó, la inquietud surgiendo en su voz, aunque trató de mantenerla a raya. Don Alejandro lo notó, las manos de su nieta temblaban levemente mientras sostenía el bolígrafo. Hay que estar un paso adelante, sentenció él, haciendo un esfuerzo por mantener la calma en su propio pecho ansioso. No podemos permitir que el temor determine nuestras decisiones. Necesitamos una estrategia de ataque y defensa. Era un llamado a la acción, y lo decía convencido de que no podían permitirse la parálisis del miedo. Mientras ambos discutían estrategias, don Alejandro comenzó a compartir anécdotas de su carrera. Cómo había superado crisis y desastres financieros. Historias de decisiones difíciles que habían llevado a la expansión de su imperio. Pero también recordaba momentos de elevada incertidumbre. Lo más complicado es saber cuándo pivotar y cuándo mantenerse firme, reflexionó, las lecciones de su vida fluyendo al presente como un río en crecida. Valentina absorbía cada palabra. Te escucho, abuelo. Cada historia es una lección, y no solo me prepara para enfrentar lo que viene, sino que también me da claridad sobre quién quiero ser. Esa revelación significó una transformación en su percepción. Ya no era solo la nieta de un empresario exitoso, comenzaba a labrarse su propia identidad, valiosa por derecho propio. No obstante, el reloj seguía corriendo. La urgencia del tiempo se convertía en un eco persistente en sus pensamientos. La posibilidad de perder su legado era inminente, y en cierta forma, el desafío los unía aún más. El compromiso entre abuelo y nieta se fortalecía en cada pregunta que enfrentaban, en cada estrategia que trazaban. Así, la mañana se transformó en tarde mientras ajustaban sus ideas, y entonces Valentina, con una mirada intensa, planteó un punto crucial: si lo que este socio busca es desestabilizarnos, quizás deberíamos pensar en la defensa más que en el ataque inicial. ¿Qué tal si cambiamos la narrativa y comenzamos por presentar una imagen renovada de nosotros? Al hacerlo, desestabilizaríamos a quienes esperan que retrocedamos. La propuesta resonó en don Alejandro, y una chispa de entendimiento apareció en sus ojos. Es una excelente idea. Representar un frente sólido. Con determinación, podría ser más efectivo que cualquier táctica ofensiva. Pero necesita incluir también nuestras historias. Debemos mostrar quiénes somos y lo que hemos logrado juntos. Pero en ese momento de revelación, una llamada inesperada interrumpió su discusión. Era el asistente de su antiguo socio, quien pedía una reunión urgente. Don Alejandro sintió que el pecho se le encogía, la confrontación que siempre había estado en la sombra ahora se cernía más cerca, como un depredador al acecho. Esto se pone serio, Valentina. Hoy tenemos que prepararnos para lo inesperado. La batalla está a la vuelta de la esquina. La tensión en la voz de su abuelo reflejaba el desafío que tenían por delante. Y así, en medio de la estrategia y la revelación de sus respectivas transformaciones, fueron conscientes de que no solo enfrentaban a un adversario externo, el verdadero reto se presentaba en sus propios miedos e inseguridades. La decisión que tomarían en la reunión podría definir sus futuros no solo como negocio, sino como familia. Estamos a punto de entrar en una nueva fase, reflexionó Valentina, mientras se preparaban para lo que estaba por venir. Su mirada se tornó firme, como si supiera que lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El momento decisivo estaba a punto de estallar, y el corazón de don Alejandro latía con la intensidad de una guerra inminente. ¿Estaban listos para enfrentarlo juntos? La reunión estaba programada para la tarde, y tanto don Alejandro como Valentina sintieron el peso del tiempo sobre sus hombros.
La carga de prepararse para enfrentar a un adversario que había sido una sombra en sus vidas se volvía cada vez más pesada, pero también más clara. Necesitaban centrar su energía, cada uno en lo que podía contribuir para el éxito de esta nueva etapa. Valentina se sentó frente a su computadora portátil, las últimas ideas que habían esbozado revoloteaban en su mente como mariposas en un jardín primaveral. Comenzó a estructurar la presentación que llevarían a la reunión. A cada palabra que escribía, crecía su confianza. Proyectar una imagen sólida de su empresa no solo representaba una estrategia de defensa, era un reflejo de su propio crecimiento personal. ¿Qué tal si empezamos con una breve historia sobre nuestros orígenes?, sugirió, mirando a su abuelo con una chispa de entusiasmo. La gente se conecta con la autenticidad. Mostrar nuestros inicios puede recordarles lo que hemos superado. Don Alejandro asintió. Eso es crucial. Recordarles cómo comenzamos refuerza nuestra resiliencia. Pero no solo es nuestra historia, también debemos incluir el impacto que hemos tenido en nuestros empleados y nuestra comunidad. La combinación de sus ideas formó un eco de ambición y unidad, creando un puente entre su legado y el futuro que deseaban construir. Valentina se dio cuenta de que su rol iba más allá de la mera presentación. Se sentía plenamente involucrada, como si cada palabra y cada pensamiento que compartía fueran hilos que tejían un nuevo tejido, más fuerte que antes. Mientras afinaban los detalles de la presentación, don Alejandro le hizo una pregunta inesperada. Valentina, ¿qué es lo que realmente temes de esta reunión? La pregunta la tomó por sorpresa. No había pensado en su miedo de forma tan directa. Con un suspiro, permitió que la vulnerabilidad se asomara. Temo que me vea frágil. Que si ellos encuentran alguna debilidad, nos envuelvan aún más en esta lucha. He sentido durante tanto tiempo que soy solo la nieta de un gran empresario, y no he querido defraudar esa imagen. Don Alejandro la observó con atención, sus ojos llenos de comprensión. Lo que necesitas recordar es que tus experiencias, tus sueños, son igualmente válidos. No eres solo lo que otros piensan de ti. Esta situación puede ser tu plataforma para emerger como la líder que eres. Sus palabras resonaron profundamente en el corazón de Valentina. Ahí estaba el núcleo de su lucha interna, la necesidad de demostrar su valía no solo a los demás, sino a sí misma. La conexión entre su desarrollo personal y el desafío profesional se fortalecía a medida que se inclinaba hacia su propio potencial. Trabajemos en eso. Será nuestro secreto, fortalecer la narrativa que queremos contar, pero también sobre cómo nos vamos a sentir respecto a ella, sugirió Valentina, cada vez más decidida a no solo ser la protagonista de su historia familiar, sino convertirse en la heroína de su propio viaje. Cuando el día de la reunión llegó, la tensión se hizo palpable. Valentina y don Alejandro llegaron a la oficina de su antiguo socio, y la atmósfera era densa, como si un trueno inminente vibrara en el aire. Debían estar listos para cualquier emboscada, pero también para resaltar su fortaleza. En la sala de conferencias, se sentaron frente a su antiguo socio, un hombre cuya mirada gélida parecía evaluar cada píldora de información que ofrecían. Una sonrisa presagiosa y un aire de condescendencia lo rodeaban. Sin embargo, lo que ni don Alejandro ni Valentina esperaban era que durante la reunión, su propio socio lanzara una afirmación audaz que sorprendió a ambos. No están listos para la guerra que les quiere declarar el mercado. Y yo tampoco lo estaré si ustedes deciden no jugar sucio. Valentina sintió como su corazón se aceleraba. La batalla estaba a punto de comenzar, y sabía que el verdadero desafío no solo sería enfrentarse a su viejo aliado, sino también a sus propios miedos y dudas en la arena del poder empresarial. A medida que la conversación se tornaba más tensa, Valentina miró a su abuelo. Con una sutil inclinación de cabeza, ambos supieron que estaban a punto de cruzar una línea irrevocable, donde cada palabra y decisión podría ser un punto de inflexión en sus vidas y en su relación. Hoy no se definirá solo nuestro futuro, sino cómo nos veremos a nosotros mismos a partir de ahora, murmuró Valentina, dejando que la verdad de esta nueva realidad anidara en su mente. El verdadero desafío no era solo la competencia externa, sino trascender su propia sombra. ¿Estaban dispuestos a luchar no solo por el negocio, sino por el reconocimiento que tanto anhelaban?
Valentina respiró hondo, sintiendo cómo la tensión envolvía la sala. Las palabras de su socio resonaban, como un eco oscuro que amenazaba con romper su enfoque. En ese instante, comprendió que no podían permitirse el lujo de dudar. Debían establecer no solo sus objetivos de negocio, sino también su posición en un campo de batalla emocional que prometía ser arduo. Decidió que la crítica de su antiguo socio sería el impulso que necesitaba para liberarse de la sombra familiar que había llevado tanto tiempo. La noción de que era solo la nieta de don Alejandro comenzaba a desvanecerse lentamente, transformándose en una base sólida de autovaloración que estaba lista para emerger. Lo que diga hoy definirá no solo nuestra empresa, sino quienes somos como individuos, dijo con voz firme. No se trata de si estamos listos o no, se trata de cómo entramos en este nuevo campo de batalla. Y hoy, no vamos a jugar sucio. Vamos a jugar con transparencia, como siempre lo hemos hecho. Su abuelo la miró, la admiración brillando en sus ojos. Había una pizca de sorpresa, pero más que nada, orgullo. Mientras validó cada palabra, Valentina sintió que su voz se elevaba, transformándose en un arma poderosa. Se dio cuenta de que en ese momento, delante de su abuelo, no solo hablaba en su nombre o en el de la empresa, hablaba de sí misma, de la mujer que estaba empezando a convertirse en la que siempre había soñado ser. La conversación siguió, tensa pero enfocada. Valentina planteó su caso con claridad, cada argumento cargado de pasión y un propósito renovado. Su socio, sin embargo, continuaba en su postura beligerante, tratando de desviar el enfoque hacia las debilidades percibidas. Pero Valentina comenzó a ver esos ataques no como obstáculos, sino como oportunidades. Cada desafío que lanzaba su antiguo socio la empujaba a profundizar sus conocimientos sobre el mercado, a pulir sus estrategias con más detalle. La preparación que habían realizado antes de esta reunión comenzó a materializarse. Valentina, quizás sea momento de hablar de las proyecciones para el próximo trimestre, sugirió don Alejandro, una señal clara de que estaban listos para avanzar. Las proyecciones, esas cifras vitales que antes la hacían sentir desbordada, ahora parecían un mapa hacia el futuro que deseaban construir. Mientras hablaban, Valentina sintió como el peso de la duda se aligeraba. Cada cifra que compartía era un paso más lejos de su infancia marcada por comparaciones. Nuestro crecimiento no es solo una línea en un gráfico, es el resultado del trabajo y la dedicación del equipo. Todos en esta sala son parte de esta historia, afirmó, notando cómo sus palabras comenzaban a resonar en la sala. No obstante, la mirada de su antiguo socio se tornó aún más fría, desafiándola a continuarte. Esa historia no podrá sostenerse si no están dispuestos a arriesgarse y a evolucionar. La frase caló profundo en Valentina. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Era el riesgo una parte inevitable de su viaje hacia la realización personal? Decidió que el riesgo no sería algo a lo que temer, sino un aliado. Además, no estaría sola, su abuelo y su equipo estaban a su lado. Mientras la reunión avanzaba, un dilema moral comenzó a formarse en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger no solo su negocio, sino su imagen? La idea de comprometer sus valores empezaba a nublar su mirada. Jugar sucio podría significar victorias temporales, pero Valentina anhelaba construir un legado que se basara en la confianza y la integridad. El diálogo se volvió más intenso, y Valentina ya no era la espectadora pasiva. Tomó la iniciativa con una afirmación que resonó con firmeza y claro propósito: si debemos luchar, lo haremos con honor. No dejaré que nadie apague la luz que estamos empezando a encender en este negocio. Exactamente en ese momento, la sala se llenó de una atmósfera electrificada. Valentina había encontrado su voz, y con ella, un propósito renovado. Pero la pregunta crucial seguía flotando en el aire, palpable. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llevar su integridad mientras navegaba traiciones y adversidades? La reunión estaba a la mitad, y al mirar a su abuelo, sabía que ese sería solo el comienzo de una lucha que desentrañaría más que un conflicto empresarial. Se enfrentaría a una encrucijada entre el éxito efímero y la verdadera realización de sí misma. Y así, mientras la conversación giraba hacia la estrategia de defensa, Valentina se preguntó por un momento sombrío:
¿realmente podría enfrentar su propio reflejo en esta batalla, sin perder lo que más valoraba? Valentina sintió una mezcla de adrenalina y peso cuando la sala se sumió en un silencio tenso, cada mirada expectante depositada sobre ella. En su mente, luchaba con el eco de la última intervención de su antiguo socio, cada palabra un recordatorio de las trampas emocionales que podrían destruir su avance. Valeria, basta de evasivas. Los números hablan por sí mismos, y hoy necesitamos claridad, interrumpió de nuevo su socio, irritado. Sin embargo, esta vez, Valentina se sintió fortalecida. Había llegado el momento de develar su estrategia, pero más allá de eso, demostrar quién era realmente. Los números son importantes, sin duda, pero no definen todo lo que somos, respondió Valentina, sintiendo que su voz crecía en convicción. Hoy estamos aquí no solo para discutir cifras, sino para consolidar un legado que perdurará. Cada uno de nosotros tiene un rol en esto, y no me permitiré que la falta de confianza en mí misma distraiga mi objetivo. Presentó las proyecciones y los análisis de tendencias del mercado, cada gráfico respaldando su visión. Las manos de su abuelo se entrelazaron, un gesto que le infundió aliento. Aquellos momentos pequeños, pero significativos, estaban orquestando su transformación personal en algo tangible. El antiguo socio, sin embargo, no se detendría tan fácilmente. Es bonito soñar, Valentina, pero el mercado no es un cuento de hadas. ¿Realmente crees que generar confianza te llevará a ser competitiva? ¿Y arriesgar el bienestar de nuestros empleados a base de engaños y malas decisiones te parece un camino correcto? Valentina se permitió un momento de reflejo, reconociendo en su propia pregunta un grano de verdad sobre su propia lucha interna. La autenticidad no era solo un ideal, era una práctica diaria que comenzaba a definir su camino. Mientras continuaban la discusión, Valentina se dio cuenta de que ya no era la niña que se escondía tras los logros de su abuelo. Enfrentaba una lucha diaria con los patrones de desconfianza que habían estado arraigados en su educación. La transformación que estaba llevando a cabo no era solo sobre su vida profesional, se trataba de un crisol personal, un llamado a redefinir lo que significaba el verdadero éxito. Con cada argumentación, sentía que una parte de su antiguo yo se desvanecía, dejándola más ligera. Decidió que no se apresuraría, cada palabra era una elección consciente. Al final, lo que estaba en juego aquí era más que el futuro de una empresa, era la certeza de que su voz, su ética y su valor personal tenían un lugar en la tabla. Cuando finalmente el debate llegó a un impas, Valentina tomó una respiración profunda. Lo que estamos construyendo es más que un negocio, es una comunidad que se apoya mutuamente. No voy a dejar que el miedo a fracasar me lleve a traicionar mis propios principios. Esa afirmación resonó profundamente en el ambiente. Miradas sorprendidas y algunas admirativas recorrieron la sala. Sin embargo, lo que realmente la tomó por sorpresa fue su propia reacción. No sentía miedo, sino un propósito renovado que la impulsaba hacia adelante. Lo que realmente me preocupa es la sostenibilidad de nuestros principios. Quiero una empresa que, al mirar hacia atrás, no solo se sienta orgullosa de su crecimiento, sino también de su trayectoria. Sus ojos encontraron a su abuelo, quien sonrió asintiendo. La mirada de su antiguo socio había perdido su aire de desafío, dejando lugar a una tentación de duda. Valentina supo que había encendido un pequeño fuego en él, pero eso no era suficiente. Una nueva estrategia de negociaciones comenzó a gestarse en su mente, una que no solo involucraba ampliar su oferta, sino también tejer un entendimiento común basado en el respeto mutuo. Sin embargo, los desafíos no habían terminado. Una sombra emergió a la vuelta de la esquina, los rumores sobre una posible alianza entre su antiguo socio y un competidor comenzaban a cobrar fuerza. Valentina sintió el sudor en su frente, no solo del temor a una traición, sino del entendimiento profundo. De que cada paso en falso podría significar la caída de todo lo que había construido. El verdadero reto la esperaba. Con cada decisión que tome, Valentina sabía que debía mantenerse fiel a sus principios. ¿Lograría navegar estos mares traicioneros sin perder lo que más valoraba? La respuesta se acercaba, y con ella, la necesidad apremiante de decidir si era merecedora de este nuevo rol que había construido para sí misma. La pregunta persistía, más fuerte que nunca,
podía mantener su integridad y crecer en medio de la adversidad? Don Alejandro se encontraba de pie en su jardín, observando cómo los primeros rayos del sol iluminaban las plantas renovadas. A través de la tormenta emocional y las crisis familiares, tenía ahora una certeza: había llegado el momento de enfrentar y disolver los lastres de su pasado. Ya no solo se trataba de salvar su legado empresarial, su relación con Valentina era la prioridad. Había transformado su enfoque, pasando de ser un abuelo distante a un aliado dispuesto a compartir sus experiencias y lecciones. Esa decisión fue el catalizador de una nueva relación basada en la confianza y en la comunicación abierta. Valentina, por su parte, había evolucionado de una joven insegura, atrapada entre las expectativas familiares y sus propios sueños, a un líder emergente dispuesta a reivindicar su lugar en el mundo. Había aprendido que su valor no se definía por el legado de su abuelo, sino por su capacidad de enfrentar desafíos y contribuir de manera significativa al futuro. Su crecimiento personal estaba intrínsecamente vinculado al entorno familiar, y al desarrollar una conexión más fuerte con don Alejandro, comenzó a explorar sus propias pasiones y su propósito. La reunión con el antiguo socio pasó de ser un simple encuentro a una declaración de intenciones. Valentina había defendido su visión con pasión, y junto a don Alejandro, presentaron un frente sólido que no solo desarmó las críticas, sino que también mostró el genuino deseo de crear un entorno empresarial ético. Mientras el antiguo socio se retiraba, derrotado, la sensación de alivio inundó la sala. Habían enfrentado una batalla no solo por el negocio, sino por la integridad que representan. A partir de ahí, don Alejandro y Valentina se comprometieron a trabajar de manera conjunta en la estrategia empresarial, pero también en su relación como familiares. Juntos comenzaron a abordar los cambios necesarios en la empresa, redefiniendo no solo los parámetros de rentabilidad, sino también el propósito que deseaban otorgar a su legado. Don Alejandro se convirtió en un mentor activo, compartiendo las lecciones aprendidas a través de sus años de experiencia, mientras que Valentina introdujo ideas innovadoras y frescas, reflejando su generación y su visión del mundo. Con el tiempo, la empresa prosperó en un entorno donde la ética y la integridad se convirtieron en cimientos fundamentales, y el modelo de negocio experimentó un cambio que lo llevó a ser un referente en su sector. Don Alejandro y Valentina no solo construyeron una sólida empresa, sino que también fortalecieron su relación. Su vínculo se centró en la confianza, el respeto mutuo y el compromiso de seguir creciendo juntos. El éxito tangible se tradujo en un ofrecimiento a Valentina para que asumiera una posición de liderazgo que antes habría temido. Sin embargo, con el crecimiento personal que había logrado, se sintió lista para responder sí. Este no solo era un triunfo para el negocio, era la realización de su ambición, un reflejo de su lucha interna y su búsqueda de identidad. Don Alejandro, viendo todo lo que habían construido juntos, sintió una profunda satisfacción. Se dio cuenta de que su transformación había sido mutua. Ya no era un abuelo que creía ser un estorbo, sino un pilar en el que Valentina podía apoyarse. Había logrado no solo desprenderse de las cargas materiales, sino también de sus concepciones limitantes sobre sí mismo. Su legado no era solo económico, sino emocional, lleno de enseñanzas que ahora estaba dispuesto a transmitir. Mientras se sentaban juntos en su jardín, con un nuevo proyecto en camino, don Alejandro miró a Valentina y con una sonrisa la abrazó. «Hemos encontrado un nuevo comienzo, ¿verdad?», le dijo. Valentina sonrió, segura y plena, reconociendo que su viaje había sido, al igual que su relación, una transformación más profunda que simple cambio de roles. En ese momento, ambos comprendieron que el verdadero éxito no solo radicaba en lo que habían logrado profesionalmente, sino en la relación que habían cultivado. Se dieron cuenta de que los desafíos, lejos de separarlos, los habían unido, transformándolos en aliados en la búsqueda de un futuro compartido. Ahora era el momento de seguir avanzando, y juntos se sentían imbatibles. Don Alejandro había recuperado su lugar como abuelo, más presente que nunca, y Valentina, empoderada, había encontrado su pasión y su voz. La historia que habían creado juntos estaba con el propósito de seguir inspirando y compartiendo la verdad de su viaje, y ese legado sería el principio de algo grandioso que aún estaba por escribirse. No esperes ni un segundo más para sumarte a esta comunidad.
Suscríbete inmediatamente al canal y acompáñanos en historias que transforman vidas. Deja un me gusta ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no querrás perderte lo que viene. Hagamos que nuestras historias lleguen a más corazones.